Ahora está abierto. Pues, a ver si nos lo pasamos pipa. La realidad es que los de Burgos han nacido todos en Gorli. Luego se van repartiendo por Reynosa y por la capital. Llamado Tier One o Kitty Hawk. No, sí, sí, es que no hay. Básicamente lo que hemos comentado a micrófono cerrado. Hay historias alrededor de la aerodinámica aplicada a la Fórmula 1 que se pierden un poquito en la contextualización. Realmente no es que la Fórmula 1 o el deporte automovilístico, el motorsport, no utilice la aerodinámica, que la ha utilizado prácticamente desde sus inicios, sino que no la explora como la va a explorar la aviación, lo que va a ser el pilar de todo el desarrollo fundamental, que además va a ser un pilar bélico. Es decir, que si las carreras de coches fueran una exageración a muerte, seguramente dispondríamos ahora mismo de unos cacharros alucinantes. Pero como consistían en otra cosa y sus objetivos eran otros, y luego estaba además la industria automotriz detrás y sus necesidades, pues siempre hemos ido muy por detrás. Y como vamos a hablar ahora con las fotografías que vamos a ir viendo y todo lo demás, pues lo que vamos a percibir es realmente el cambio radical. En 4 décadas, como nos reíamos hace un rato, la aviación estaba jugando a Star Wars y nosotros estábamos en una de Paco Martínez Soria. Entonces las cosas cambian radicalmente cuando se ven así. Pero, perdona un momentillo, José, ¿se me escucha ahora? Es que me parece que estaban diciendo que no se me escuchaba. Menos mal que a ti sí, Yo sí se te ha escuchado, o sea que eso es importante. a mí córtame, pues ya sabes que rajo como un No, loco. no, sí, pero si yo te he traído para eso, para que me rellene ahora todo el programa. Bueno, ya dicen que sí, que ya se me escucha un poco bajito, me han dicho. Bueno, vamos a intentar ver si puedo tener algo de ganancia. Bueno, hemos empezado, como bien ha explicado José, con el Flyer. Bueno, básicamente porque la industria de la aeronáutica se desarrolló en pos Sí, es que de una. el flyer como lo que se puede ver, ¿se están viendo ya las fotografías? Sí, sí, está el Flyer ahora mismo, lo que tengo puesto. Pues entonces en el flyer se ve que es una enorme estructura que lo que necesita es superficie, porque la sustentación, que es de lo que vive la aviación, pues necesita mucho espacio, mucha superficie. Entonces lo que tienes es un aparatejo gigantesco para la época, con muy delicadito, muy delicadito, muy delicadito y mucha superficie precisamente porque necesitaba sustentarse. El primer vuelo no sé si fueron 17 o 20 metros, fue una cosa muy, muy vulgarota. Pero en la siguiente, en el 103, en la 003, ya vemos en 1906 que no sé si el Flyer 2 o el Flyer 3 o el que sea, Sí, este ya vuela mucho más y ese es el año en el que se patenta lo que hoy conocemos como aeroplano. el Entonces, diseño se ve un diseño mucho más elaborado, con un timón de cola ya y una serie de artefactos bastante mejor ya que diseñados. es reconocible de aviación y podemos hablar de una aerodinámica primitivísima, Sí. pero que ya está funcionando. El avión se eleva, tiene un empuje mejor el de 1906 que el de 1903, con lo cual todo facilita para que el vuelo sea posible y se pueda patentar un invento como este, ¿no? Sí, Y ahora pasamos. iba a decirte, José, la realidad es, se puede decir que el Flyer 1 en realidad lo único que hizo fue planear durante 17-20 metros aproximadamente. Dotado de motor, un pequeño motor que a través de unas correas giraba 2 hélices minúsculas, porque ya he dicho antes que era muy primitivo todo,
pues bueno, consiguió tener un empuje mínimo para poder funcionar. Exactamente. Y aquello ya le dio la categoría de aeroplano, porque hasta ese momento teníamos los aerostatos de aire caliente y poquito más. No había absolutamente ningún otro tipo de tecnología que permitiera viajar por el aire, que es en lo que consiste la aviación. Sí, sí. Tenía una aeronáutica, pues eso, del carbonero. Esto realmente eran diseños muy primitivos. De hecho, además, la forma de las alas, el cálculo, todo está simplemente para generar la suficiente sustentación para poder mantenerse en el aire. Pero... Y olvídate de tirar en el aire y todas esas cosas. Era una cosa, pues, fundamentalmente para volar en recto y sin que soplara mucho aire de frente, porque mucho aire volaba en iba a decir, José, incluso si como hubiera viento lateral o de cola, ya apague y vámonos. Había momentos en la Primera Guerra Mundial en que los aviones no eran capaces de superar el viento que recibían de proa. Acuérdate cuando hablábamos de la terminología náutica aplicada a la porque era la que existía entonces, cuando tenían viento de proa, pues iban hacia atrás, lógicamente, había que escapar de aquello. Sí, no tenían empuje suficiente, necesitaban aumentar ese empuje. Y si pasamos a la 003... Esta era la 00... Bueno, esta es la 003, la que tenía puesta, porque la 002 la había saltado. Pero bueno, vale igualmente. Espérate que tengo aquí tu carpeta y así voy viendo yo las imágenes y te puedo decir con más seguridad. Al final nos vamos a volver locos. Que conste que hemos currado mucho, hemos hecho un montón de fotografías. Sí. Nos lo hemos currado, aunque no lo parezca. En la 004 aquí está. Tenemos el Napier de 100 caballos de la época, que ganó la Gordon Bennett de 1903. La Copa Gordon Bennett era una copa que se inauguró en 1900 y bueno, ahí es donde nacen los colores que se reconocieron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es donde, precisamente en 1903, que se celebra en carreteras de Irlanda, porque en Inglaterra estaba prohibido circular en competición, es donde se utiliza por primera vez, los ingleses utilizan por primera vez el Green Racing, el color característico que luego será súper conocido pues, en Lotus, en BRM, que hablaremos profusamente de BRM, y es el color de que hoy lleva Aston Martin, es ese verde, el Green. Entonces, en esa fotografía vemos que mientras están los aviones todavía, pues eso, en mantillas, pues bueno, nuestros cacharros ya nos permiten competir. Los coches ya aunque tienen un aspecto muy tosco, porque son cajitas de zapatos con ruedas a los lados, la transmisión es de cremallera, tenían una manivela que había para que se pusieran en funcionamiento, nada de un motor eléctrico de arranque ni nada por el estilo, ¿no? En la 5, si la pasas... Sí, la acabo de poner ahora mismo, porque es la viva imagen de una caja de zapatos con ruedas. Entonces, en la 6, si vas pasando, tenemos que unos años después, en 1907... Aquí está. Pero el coche, el vehículo, ya ha tomado un derrotero que va a marcar su historia, al menos como vehículo de competición, primero porque parten de la producción de serie. Y es que busca ser un vehículo cómodo. Por eso se va a hacer mucho énfasis en el trabajo sobre las suspensiones, para que los ocupantes pues estuvieran más tranquilos, no sufrieran tanto trasiego. Se ponen faros, tenemos el acolchonamiento de los sillones, que cualquiera de esos sillones ahora mismo nos permitirían poder ver la televisión y estar tranquilos. Hay más espacio. Todo esto es vigente en este periodo de inicio. Y esto va a comprometer, luego, como veremos, va a comprometer todo el desarrollo del automóvil y, por supuesto, el de competición. Porque el de competición va a ser pues una variable
una pequeña evolución de lo que tenemos en el mercado, ¿no? Es decir, los coches eran como eran y los coches de competición pues eran como los que había en calle, pero específicos, preparados para poder correr. Correcto. Nos pasamos ahora mismo a la 6, ¿no? A la 7. A la 7, que ya pasamos... Bueno, aquí tenemos ya un avión que no tiene nada que ver con el Flyer One, como se puede ver. Este ya empieza a parecerse a lo que parece ya un avión, tal y como lo conocemos. Tiene una arquitectura, vamos, apasionante. Ya tiene una hélice grandísima, es monoplano. Fijaros en todo el tendedero que tiene de cables y demás para sujetar una superficie para generar sustentación amplia, y tiene timón de cola y tiene también el timón de profundidad, con lo cual podía funcionar mucho mejor. Bueno, pues este cacharrillo tiene una anécdota muy curiosa, porque es el primer bombardero de la historia. Así como suena. En 1911 no existía la aviación de caza, ni la aviación de bombardeo. Los aviones se utilizaban pues normalmente para avistar objetivos, para reconocimiento y demás. Y espera que lo tengo por aquí apuntado, a Giulio Gavotti se le ocurre cogerse un puñado de granadas de mano y subírselas en el habitáculo del avión. Y entonces en la guerra ítalo-turca, en el norte de África, pues lanzó sus granadas. Entonces es el primer bombardeo de la historia, 1911. Madre mía. El avión pues, es el Etrich-Auge, que significa paloma, o dicen que significa paloma en alemán. Sí, una pregunta, José. Toda esa estructura de cables precisamente sería porque tenía que ser muy liviano, ¿no? Las alas de material muy delgado y muy... ¿no? Sí, tenía una estructura de cuadernas en madera que luego estaba recubierto con iba a decirte papel, pero no es papel, tela, una tela muy fina. Eran terriblemente delicados. Y todo el sistema de tirantes, lo único que estaba es organizando las diferentes tensiones que se encuentran a lo largo de la superficie, pues para que esto no pandee hacia arriba y esté siempre en una posición que permita el manejo, ¿no? La guerra del 14 al 18, los aviones, la aviación entra tarde a ser competitiva, entre comillas. Y aquello era el cachondeo padre. La gente se disparaba viéndose cuando se veían. Es decir, cuando pasaba un avión, veía a otros, vaciaban el cargador del revólver o de lo que tuvieran a mano, tiraban adoquines. Había aviones que subían con adoquines solamente para ponerse encima del enemigo, tirar los adoquines, romperle las alas. Claro. Claro. También esa parte, aunque me estoy desviando, toda esa parte evoluciona a su vez y vamos llegando ya a los Albatros D2, al Fokker DR1 de von Richthofen, los Southwick Camel, aviones ya mucho más eficientes, que tenían empuje suficiente, que tenían suficiente sustentación porque tenían área grande y bueno, aquellos llevaban ametralladoras sincronizadas con el rotor, con el paso de la hélice para no estropear la hélice. Correcto. Eran sí, biplaza. Dispararte a tu propia hélice pues no queda bonito. No debía hacerlo, porque si no, el sistema de sincronización alguien tuvo que inventarlo por algo, como decía aquel, alguien haría lo que no debía. Entonces, claro. Estamos viendo ya que la aviación está recorriendo un camino mucho más rápido y mucho más evolutivo que el que tenemos en los coches. Pero si pasamos a la siguiente, que sería la 08, ahora mismo. Vamos a ver. De todas maneras, este cacharrito me ha encantado, ¿sabes? No lo conocía. Si os metéis en Google vais a ver, ya te digo, tiene un sistema de cuadernas y de trabazones, todo bien engranado, pero claro, luego había que sujetarlo y los espabilados, porque era una aeronave alemana, pues se dedicaron a poner pivotes y tirantes. Entonces estaba todo perfectamente amarrado, pero a la vez era terriblemente delicado. ¿Por qué? Porque hacía falta poco peso para mantener un buen empuje y para tener la superficie necesaria para que el avión volara. Claro. Esos son los. ¿Has puesto ya el Marmon Wasp? Ya lo hemos puesto, sí. Además me encanta el nombre. El Marmon Avispa o Avispón, o como le quieras. Estamos en el mismo año que el primer bombardeo de la historia. Es decir, vamos ganando a la aviación. Ya tenemos un coche que es capaz de correr a 75 millas por hora de media. Velocidad importante. Por eso,
y gana las 500 millas de Indianápolis, la primera edición. Pero tiene una característica. Hay más coches que tenían también esta característica, pero en este vehículo se ve clarísimamente, y es el cono trasero con aleta. En el aleta han puesto el dorsal, pero el cono trasero que intenta minimizar el impacto de arrastre que suele suponer que los caudales laterales, superiores e inferiores, a la hora de juntarse, pues te crean turbulencias y te acaban creando problemas, y es mejor, en ese momento se consideró mejor meter el cono para llevar todos los caudales hacia el final. Ahí supongo que intervendría el efecto Wanda o alguna cosa de estas, ¿no? No, iba a decir que todo esto ocurre, y esto siempre lo repito cada vez que hablo de aerodinámica, siempre digo lo mismo, por esa capacidad de los fluidos de ocupar todo el volumen que tengan disponible y de imitar toda forma que los atraviese. Lo que pasa que a veces la imitan bien y otras veces no la imitan tan bien, y ese es el problema. Lo alucinante es que este concepto de vehículo va a estar vigente hasta 1958 en competición. Cosa que lo hace súper longevo. Estamos hablando de muchos años. Totalmente. Esa manera de envolver un poco el cockpit, el habitáculo del piloto. Vamos mejorando en transmisión, en cajas de cambios, en la propia manufactura de los motores, las suspensiones, como hemos comentado. Todo eso va mejorando una barbaridad. Pero el vehículo en sí, como objeto, mantiene estas características, como podemos ver en la imagen siguiente, que es un Lotus 16 que compitió en 1958 y 59. Estos años es importante que lo recordemos por dos cosas. Una que no aparece reflejada en fotografía. ¿Has puesto ya? Ahora mismo estoy con ella. Es que yo voy medio a ciegas. Sí, no, claro, lo entiendo. Ya está, ya tenemos al chiquitín. Exactamente. El Lotus 16 de Colin Chapman. Este es un vehículo, como vemos, tiene las mismas características que 40 años antes, o 45. Es decir, un poquito más curvo la forma y eso, pero vale, realmente la estructura y la configuración es prácticamente la misma. En el Dino 246, en todos los coches de la época, vas a tener el mismo planteamiento. Es decir, motor por delante, espacio para las partes mecánicas, van mejorando, como cuando hablaste también de las suspensiones. Hay unas suspensiones elaboradas, ya se han metido los muelles helicoidales, hay una serie de mejoras, pero lo que es el objeto sigue siendo idéntico o prácticamente idéntico al de 1911. Es decir, distribución de pesos, motor delantero, habitáculo más cerrado, colita detrás, precisamente para evitar, en la medida de las posibilidades, pues todo el fenómeno de arrastre. Y aquí viene donde la matan, porque en 1958, que lo hablábamos ayer, es cuando interviene Coventry Climax. Y tenemos el Cooper. No va a ganar ese año. Ese año va a ganar Ferrari con Mike Hawthorne. Pero en el 59, el modelo de Cooper, el T53 me parece que ese ya va a ganar. Y es un coche con motor central, longitudinal central. El habitáculo se desplaza hacia adelante y empezamos a tener más espacio. Este espacio va a ser importante para lo que vendrá en la década siguiente. Pero de momento seguimos en el año 58. Y la gran sorpresa que nos reíamos antes en Cerrado era que hemos puesto el Phantom en la siguiente foto, porque mientras nosotros estamos, nuestro modelo de competición está en este estadio. Perdón, el Phantom lo acabo de poner para que la gente sepa que no es que estemos hablando de un fantasma en particular, sino que este modelo de aquí. Esta era una bestia aerotransportada, aeronaval, exactamente. Era un bimotor tremendo, con una evolución aerodinámica exquisita. Y potencia bruta. Potencia bruta. En 1968 ya volaba el famoso U2. Sí. Aquel de las largas alas tan afinadas. El prototipo del que hablaste cuando me dedicaste un programa. Al SR-71, es verdad. Sí. Exactamente. Y estamos ya también con la tecnología que alumbrará al F-101, 111, que es de geometría variable. Es decir, que lo mismo tenía una geometría de alas que permitía mayor sustentación, que tenía una configuración en delta que lo que hacía era una sustentación más crítica. Eso está ocurriendo en ese momento.
también se han empezado ya las primeras experiencias con lo que posteriormente será el Harrier. Es decir, la aeronáutica está metida en un follón terrible. Bueno, la NASA está probando el X-15, que no sé a cuántos Mach iba. Era una... 6 con algo, 6 con algo, 7, no recuerdo bien ahora. Pero... El misil tripulado se lanzaba desde el aire y punto. Se lanzaba desde un B-52, que también estaba en aquella época ya en funcionamiento. Bueno, el B-52 sigue todavía siendo más que vigente. De servicio. Y luego tenemos también, por acotar mejor, la aviación civil está embarcada ya en la primera creación del Concorde. Se han juntado BAC, que luego la visitaremos cuando hablemos de un vehículo que corrió en Le Mans, y la Sud, espérate, ¿cómo se llama? Sud Aviation, que esto es francés. Que tenía exactamente dos diseños diferentes. El tipo 223 era el que llevaba BAC, y los otros llevaban el Super Concorde, no el luego conocido como, Super Caravelle, no el que llamó, sino el primero, que eran aviones supersónicos. El Tupolev está a punto de funcionar, de empezar a funcionar, es decir, empiezan ya los diseños del Tupolev, son de 58, de 59, luego entrará en servicio mucho más tarde. Pero bueno, mientras todo este complejo está funcionando de una manera bestial, pues nuestros coches de competición todavía siguen siendo muy similares a los de 1911, salvando las distancias. Es lo que hablábamos, que me has dicho antes, antes de empezar el programa, que esta gente, o sea, el Phantom, el U-2, etcétera, todos estos aviones te demuestran que esta gente estaba en Star Wars, y sin embargo la competición automovilística estaba todavía en las carreras de los años, de principios de siglo casi. Era una divergencia tremenda. Sí. ¿Qué ocurre en la década siguiente? Pues en la década siguiente iremos viendo cómo poquito a poco se van adoptando ideas que ya funcionan en aviación, pero al automovilismo deportivo le falta tecnología y sobre todo le falta experiencia. Entonces van a ser ideas más complicadas de aplicar. En la siguiente tanda, en la serie 1, tenemos al principio, para justificar un poquito que la aerodinámica realmente ha estado presente en la Fórmula 1 siempre, hemos puesto el Alfa Romeo 8C 2900 de 1938, que estuvo a puntito de ganar las 24 horas de Le Mans, precisamente por su carrocería aerodinámica. Para que veáis que no solo los de BMW hacen morros largos, o sea que ha habido más gente. Y además con unas, ¿cómo se llaman las partes delanteras? Las calandras. Sí, las calandras. Bastante grande, además. Eso es de 1938. Y la eficiencia aerodinámica fue la que le dio la enorme ventaja que tuvo durante las 24 horas de Le Mans. Falló porque el CX de este modelo tiene que ser muy bueno, realmente. No, una pasada. Y al final tuvo que sucumbir porque se le reventó un neumático y una parte del caucho reventó a su vez el circuito de aceite, creo, una cosita por el estilo, tuvo que abandonar. Fue una circunstancia totalmente ajena, pero vamos, podía haber ganado de calle, pero con vueltas y vueltas de ventaja. Era tremendo. Una falla mecánica en un Alfa. Exactamente. Qué lástima, qué lástima. Luego ya pasamos pues, a esas explicaciones de cosas que existían pero no se vieron. El siguiente modelo es el llamado W194. Acordaros que lo aerodinámico de Mercedes. Y llevaba un alerón variable arriba. Definitivamente no corrió con esa configuración. Decidieron poner el 300 SL sin el alerón. Pero ahí estuvo en 1952 participando. Estos son, el siguiente entiendo que estos son pruebas aerodinámicas, pues eso, probatura, porque como la siguiente imagen que veremos en SLR, el 300 SLR, sí. Estos fueron procesos en túnel de viento. Lógicamente, a 200 por hora, 200 y pico por hora, hacer un cambio de inclinación del alerón podía suponer el irte a la cuneta o irte a fripuñetas o que se partiera incluso el chasis en dos. Entonces lo que tenían, claro, tenían un cuidado y un esmero tremendo. Entonces se probaban este tipo de soluciones. En la siguiente, que es el con el aerofreno. Sí. Claro, no estamos hablando de una parte de la carrocería que se elevaba hidráulicamente, se enfrentaba al viento y ayudaba a bajar la velocidad. Pero tú sabes mejor que yo que un ángulo de prácticamente 45 grados o incluso superior
cuando estás rodando a alta velocidad, es una variable que para meter al coche puedes liar la parda. Puedes liarla. Puede cambiar el equilibrio, en ese momento el equilibrio de fuerzas puede cambiar una barbaridad. Totalmente. Y luego además cuando estaban enfocadas para rectas como las de Les Inodiers, que es una recta larga, y entonces pues cuando llegabas a Mulsanne, pues llegabas follado, hablando mal y pronto, metes una frenada de ese calibre y te podías ir así. Sí, lo que puedes decir, José, es que, claro, todo esto al final es lo que pasa con la aeronáutica y la aerodinámica. Son, digamos, unas disciplinas que son muy experimentales. Son ciencias empíricas y necesitas todo este tipo de probaturas porque aunque la teoría diga una cosa, al final la práctica demuestra que no siempre tiene por qué ser así. Y se aprendió mucho del prueba y error, precisamente, en este aspecto. Pues todo esto es trabajo aerodinámico aplicado a la automoción, aunque no tendrá el valor hasta pues, cuando se ha dicho siempre que a partir de 1978, cuando veamos nosotros el BRM P142, pues que es cuando realmente empieza a aplicarse la aerodinámica. Esa parte no es cierta, es decir, es muy anterior, pero muy anterior. Y tiene elementos de éxito, como que hemos visto anteriormente en el caso del Alfa Romeo, y bueno, son no sé cómo decirte, son elementos que intervienen en la generación o en la evolución, mejor dicho, aerodinámica de los vehículos y que van aportando, lo que hablabas tú antes del campo experimental, van aportando experiencias que se van sumando. Pero mientras en la década de los 50 los coches van por un camino, mientras que la aviación vaya por otro. Sí. Ese va a ser el gran a partir de 1960. Estamos todavía en 1950. Es que, perdona, Josete, es que si supiera la que están escribiendo con todo esto que estamos contando en el chat, nos han dicho que no nos... Ya me han regañado que no me meta con Alfa. No, sí, yo les tengo mucho cariño a los Alfa, ¿eh? Y aquí dice motor de GP2 que el ordenador dice que qué, dice a pastar el ordenador. Dice dame cuerda y dame cinta y dame hilo. En el campo de la automoción civil tenemos en la siguiente fotografía los proyectos BAT de 1953, 55 y 54 y 55. Se entiende perfectamente por qué se llaman BAT. Me lo estáis observando precisamente. Se llaman porque pertenecían a un programa que se llamaba, te voy a decir ahora mismito, aquí lo debo tener por algún lado. Espera. Esto de tener chuleta tiene sus problemas. Era Berlinetta Aerodinámica Técnica. Anda, toma ya. Sin embargo, curiosamente esas formas y la existencia ya de Batman claro. Fue lo que asimiló el murciélago. Fíjate tú, es una de las cosas que solía llevar a equívoco. Estaba fijándome en uno de ellos concretamente, en la parte izquierda, el que es oscuro con la tapicería en rojo. Me encanta, bueno, y los otros dos son iguales también, o parecidas, ¿no? La configuración es muy parecida. El tema está en que me estaba acordando de la presentación del Peugeot para Le Mans, del 908 creo que es, ¿no? Y me estaba acordando precisamente porque preguntaba gente que esos aletines laterales que se colocaban así en vertical realmente son derivadores, ¿no? Básicamente es una deriva que se coloca pues para que el aire pueda seguir mucho mejor el camino y que no se te vaya el aire a freír gárgaras. Pero bueno, eso del alerón sería un tema aparte de hablar del alerón del Peugeot, si va a llevar, no va a llevar alerón. Yo creo que a Peugeot le encanta todo esto, que está dando mucha publicidad y ya veremos. Además, la propia experiencia ya una vez que empiecen a correr en la SAR, la que definirá si van a llevar alerón finalmente o no, porque será una probabilidad con casi absoluta seguridad que tienen ellos ya prevista. Seguro. Si hay que poner alerón, se le pone alerón. No va a haber problema. Bueno, pues estos tres cacharrillos están hechos están confeccionados a partir del chasis de un utilitario, que era el Alfa Romeo 1900. Y el interés, ahora vamos a alucinar, era reducir el coeficiente de penetración en el aire. Estamos otra vez con el drag y con el arrastre. A cuentas con el drag. Exactamente. Y el oscuro, que es el último, el BAT 99, este alcanzó un 0,19 de coeficiente. 0,19. Muy bueno, además. Claro, me estoy fijando que están las ruedas semicarenadas o casi. La forma de la cúpula. Para la turinesa y ya te digo, estamos hablando del 53, 54 y 55.
Ah, Es decir, 9X8, perdón, me corrige motor de GP2, 9X8. Bueno, pues ese es el Peugeot de... Es que me he acordado, con estos aletines me he acordado del Peugeot. Se me ha ido la imagen directamente. pues es la experiencia maravillosa. Luego tenemos más cosas. El Vamos a seguir. siguiente. El siguiente, que Hombre, es el Bristol, hombre. el Bristol 450. Mientras Bristol Aeroplane Company está preparando el Concorde, su división de automóviles planta este cacharrillo en 1955 en Le Mans. Y si os fijáis, en las dos derivas traseras, habría que ver alguna imagen que tuviéramos por Google, permiten redirigir todo lo que es el caudal central hacia la parte de abajo. Es prácticamente o casi como si fuera un difusor que va a arrastrar el aire por debajo y va a permitir que vaya más rápido. No hizo gran cosa, pero ahí tenemos la experiencia del Bristol 450. Sí, la idea está Que ya... clarísima. La idea es precisamente conseguir que se reduzca, porque sobre todo un gran problema que tienen todos los vehículos es que en la parte trasera se forma muchísima turbulencia y aquí se consigue precisamente eso, energizar un poquito ese aire para poder echarlo hacia atrás. Esto estaba ocurriendo en 1955. En la siguiente fotografía vamos a ver los llamados carenados, los streamliner. Aquí hay que explicar un poquito. La FIA tenía un marco legal, bueno, a través del CIS, que era el organismo que se encargaba de las carreras y demás. Había un marco muy genérico y luego venían los circuitos y en algunos circuitos se permitían determinadas cosas y en otros no. Aquí hay un problema que vas a explicar tú mucho mejor que yo, pero vamos a ver. En circuitos como el de Reims, en Monza, en el propio Silverstone, que se alcanzaban velocidades tremendamente elevadas, la falta de carenado en las ruedas originaba una serie de vibraciones y de problemas. Luego, aparte, el aro del volante y que no teníamos desmultiplicadores. Prácticamente estabas manejando el tren delantero a pulso, ¿no? Y obviamente si tenías un pequeño grado para la derecha o un pequeño grado para la izquierda, podías irte a freír puñetas con extremada facilidad. Y había circuitos que consideraban que los coches de Fórmula 1 podían ir carenados, de manera que en recta eran muchísimo más estables. Y tenemos desde ¿cómo se llama este? El que estaremos viendo ahora, me imagino, el W196 Streamliner, sí, que no le gustaba conducirlo a Fangio, porque no veía las ruedas. Había perdido sensibilidad. Al no ver las ruedas, le molestaba. Esta es una anécdota del bueno del chueco. Le molestaba horrores tener que conducir este trasto porque no había perdido el contacto, el feeling con el vehículo. Prefería el descubierto, el 196 descubierto. Sí, uno Gordini que había, sí. Gordini es el que está retratado en la escultura que hay en Monte Carlo, que se le ve a fondo con el 196 hecho en piedra. ¿Cómo se llama? Nuestro Paco, Godía, iba a decir, no. Alfonso de Portago condujo un F250 Maserati, también Streamliner, me parece que fue en Reims, y luego estaban los Gordini, que competían todo el campeonato, pero era con un coche que era semicarenado. Es decir, no estaba carenado del todo, pero tenía una serie de formas envolventes que permitían escamotear el aire al contacto con las ruedas. Esto es el interés de esta fotografía. Sí, básicamente y luego ya vamos tratar de alcanzar la velocidad máxima posible, cortar el aire todo lo que pueda. Mantener una cierta seguridad mientras el vehículo rueda. Sí. Porque esas son las funciones secundarias de la aerodinámica, que cuando la aerodinámica se rompe o está mal planteada puede ocasionar accidentes. Entonces es mejor que esté todo en orden y evitar riesgos. La 7 es una fricada como un... Lo iba a decir. Ahora, es un coche actualizado, pero realmente está... Porque me parece que estuvo 35 años sin conocerse hasta que se descubrió, se ha restaurado y se ha vuelto a hacer. Es el 550 RSR, me parece que es. Espera un poquitín, lo tengo por aquí. No, el 550A RS Spider. Bueno, este era un Porsche al que le pusieron un alerón gigantesco. O sea, como podéis ver, ¿no? Y se presentó para correr los 1000 kilómetros de Nürburgring. Y no los pudo disputar porque los rivales pusieron todas las pegas posibles. Pero el vehículo corre y el vehículo funciona, claro, con un alerón gigantesco arriba.
Nos dicen, nos dicen por el chat que una de las ventajas de ese alerón gigante es que no te mojas en lluvia. La cuenta de alerones gigantes está a punto de traerte, pero bueno, buscad Martini BMW. En una conversación que tenía Greg Scarborough y puso precisamente sobre el BRM P142, había un compañero que le ponía el Martini BMW, que era para una competición pequeña, me parece que era la serie M o una cosa por el estilo, partía del BMW 700, muy, muy chiquitín, y tiene un alerón que es descomunal y encima tiene flap. Entonces, era una cosa alucinante. No tenía suficiente cuerda el alerón, ¿no? Necesitaba... Y Martini allí lo planteó. No sé si llegó a correr o no llegó a correr, pero es algo bastante atroz. Bueno, este coche es una, como lo has definido muy bien, una fricada, porque realmente que está colocada además en un sitio, yo qué sé. Tenemos más fricadas, lo que pasa que luego las hemos aceptado mejor, ¿no? Sí. La siguiente fricada es los chaparral. El chaparral. Primero, hablando de alas gigantes, claro. Es una variable. Sí. Tenía una configuración. El piloto podía configurarla para una parte del circuito o para otra, ¿no? Era una barbaridad. Y ahí le tenemos, que me parece que participó en el campeonato, hay alguna fotografía de la Mille Miglia, me parece, y cosas así. Y estuvo compitiendo en el Campeonato Mundial de Sport Prototipos de 1967, ya estamos en la década siguiente. El 550, el Porsche era de 1956 o 57, pero ya nos vamos un poquito más adelante para que veamos cómo ya la exploración continúa, se van mejorando los materiales, se van manejando mejor los conceptos y vamos evolucionando poquito a poco. Y luego llegamos ya al que teníamos ganas de hablar, que era el 2J. Oh, esto es una de las mayores locuras automovilísticas que vais a poder ver en vuestra vida. Y además tenía los motores de los extractores, porque eran 2 extractores de aire, eran autónomos. Entonces funcionaba, claro, podías calibrar qué tipo de presión querías someter al vehículo y al tren trasero para poder circular. Corrió en la Can-Am, creo que fue, de 1970. Sí, ya son unos... Si no recuerdo mal, Josete, este coche sí participó en algunas carreras, lo que pasa es que luego ya terminaron por... No sé si prohibirlo o no. Creo que era un problema, el Jim Hall, creo que fue el problema que tuvo Chaparral con este vehículo, es que era muy complejo una vez que tenía avería. Ajá. O sea, prácticamente la avería que tenía el vehículo era abandono fijo. Entonces, claro, eso era un hándicap gordo, porque también en competición es importante que si tienes una avería puedas resolverla en un tiempo prudencial y puedas volver a pista y puedas funcionar adecuadamente. Me gusta mucho ver el patrocinio del Exam, las faldillas, que esto es un detalle importantísimo. Se dice que es el precursor del efecto suelo. Yo ahí tengo mis pequeñas dudas, porque realmente la absorción de aire, el sacar el aire debajo del fondo plano, sí produce una presión, una sobrepresión del vehículo contra el suelo. Pero yo personalmente no lo considero efecto suelo en sentido estricto. Realmente lo que estás haciendo es vaciando la parte inferior del vehículo y obviamente el vehículo baja, ¿no? Es decir, el vehículo tienes... Antes de que saliéramos al aire, hemos estado hablando del proyecto X2010 del bueno de Adrian Newey, que esto solamente se ha podido jugar me parece que era en el GT5. Creo que en la Play, ¿no? En el juego de Play, si no recuerdo mal, sí, claro, en el GT5, sí. Y esto también tiene 2 agujeros para extracción de aire con una turbina que la extrae. Pero al igual que el BT46, del que hablaremos dentro de un momentito, esta turbina funciona solidaria con el motor. Es decir, según vaya el régimen del motor, aspira más o aspira menos. Va más revolucionado, va menos. Sí, porque en el caso del Chaparral, como bien ha dicho Josete, eran motores independientes. Creo recordar, si no estoy muy equivocado, tipo motores de motosierra o algo así parecido. Motores... Y... Sí. No digo que era ruidoso, era un monstruo. Hablando mal y pronto era una monstruosidad. Pero bueno. No, por eso digo, esto fue una verdadera barbaridad que se sacó aquí Chaparral.
La verdad es que funcionaba y funcionaba muy bien, pero era una barbaridad. Era una caja con aquí con dos ventiladores impresionante. La verdad es que es una pasada. Se soluciona el arrastre, pero de raíz. No, no, sí, sí. Con la expulsión de aire todo. No le hacía falta, es que además son ángulos rectos, es que era una cosa tremenda. Y os pasáis por todos los chaparral. todos los conceptos aerodinámicos que hemos repasado anteriormente para reducir esa resistencia aerodinámica, Chaparral se los pasó por el forro de, vamos a decir, de sálvase a la parte. Y luego tenemos ya, como último de la serie, porque ahora le voy a dejar hablar más a Jero. Ahora me dejas tenemos el peligro. Este 46B de 1900, es del 77, ¿no? Del mismo año que el Lotus. Y este es un cambio. Creo que, José, ¿no fue el Gran Premio de Suecia del 78? Creo recordar, o... Y este es un cabreo particular de Gordon Murray contra el equipo Lotus. Entonces, como no hay manera de pillar a los Lotus Wingcar, en Suecia se cascó esta idea. Entonces es un aspirador, veis que por debajo está sellado también, es decir, está generando un vacío totalmente artificial. Lo que es la turbina es solidaria con el motor Alfa Romeo, en este caso del Brabham, y lo que tenía, claro, arrasó. Niki Lauda arrasó. Y la FIA lo prohibió para el siguiente Gran Premio, o sea, acabó con ello de cuajo. Porque sí, también habría que hablar del despiporre que fue aquella época en cuanto a federación y equipos. Ya había empezado la beligerancia entre la FIA y la FISA de Balestre y la FOCA. Y hay episodios del deporte, yo creo que dan la sensación, mejor dicho, de que Balestre estaba esperando que hubiera una catástrofe, que alguno se despiñara para poder meter mano federativamente, porque cabía todo. Se daban de boinazos y Balestre yo creo que estaba allí de brazos cruzados mirando a ver qué ocurría, ¿no? En el triste año 1982, con la muerte de Paletti, de Ricardo Paletti en el Osella, con la muerte de Gilles Villeneuve, ahí entra a saco la FIA. Y esto no sé si vas a sacar ahora las fotos del FW07, esto va a destrozar uno de los proyectos más bonitos, que era el 6 ruedas. Eso lo estoy buscando ahora mismo, que las tengo. Lo que pasa es que lo que... Bueno, tengo el FW... No. Yo lo voy contando. Sí. Es decir, la normativa para 1983 es sencilla. El FW07 lo tenéis aquí en imagen, el normal. Lo que pasa es que Josete os va a hablar de un proyecto especial. Sí, el 6 ruedas. Lleva 6 ruedas, detrás lleva 2 ejes ya lo diré, en la transmisión. Son dos ejes con ruedas idénticas de tamaño a las delanteras. Esto permite que todo lo que es el canal de aire, tanto derecho como izquierdo, sean más largos, y lo que es la parte alabeada que recorre por debajo tenga una definición como Extra 2 un poquito más alargada y se podía controlar mucho mejor. Y a esto le pilla con el pie cambiado la edición de las normas de la FIA, que fueron a última hora y cambiaron prácticamente todo el planteamiento. El año siguiente, en el 83, se reducían los fondos planos de superficie, aparecían los difusores, o se mantenían, mejor dicho, los difusores, y teníamos ya otra configuración totalmente diferente. Y hubo proyectos como el FW07D, que hemos mirado antes, yo tampoco lo recordaba, pues que tuvieron que sucumbir sencillamente porque se habían quedado fuera de onda, se fueron directamente a la cuneta. Lo que explicaba Josete anteriormente del Extra 2, lo estáis viendo aquí en esta imagen que os he puesto, la imagen donde se ve perfectamente como Williams carena el lateral hasta incluso la rueda, precisamente para evitar que el flujo de aire que genera sucio la rueda se mezcle con el flujo de aire que viaja por debajo del vehículo en el canal. Y si yo este canal, como estáis viendo aquí la curva en la plancha blanca, si yo este canal, como ha dicho bien José, yo lo consigo alargar, el flujo de aire que viaja por debajo va a mantener una linealidad muchísimo mejor, o digamos que su energía no la va a perder tanto que si yo aumento mucho ese ángulo y lo elevo mucho antes. Es que es una de las peculiaridades de las formas alares o de las secciones alares. Ofrecen una downforce mucho más eficiente que lo que te puede dar una tabla inclinada. Por mucho que Nigel amplíe el ángulo del rake,
nunca va a ser tan eficiente como el manejo en un ALAVE, en una forma alaveada. Entonces, en 1982 fue ya la época en la que se había prohibido ¿cómo se llama esto? Que las faldillas tocaran el suelo. Sí. Había un láser que medía antes de cada carrera, que tenían que estar las faldillas a 6 centímetros del asfalto. Por cierto, pero en cuanto... ¿sabes, José, que de aquella se sacó Williams el truco de la suspensión hidráulica que se... Es lo que hablábamos antes de la tecnología, es decir, los experimentos te van permitiendo avanzar, porque vas adquiriendo un montón de experiencias que luego se van canalizando y se van encontrando. Al final dices, en este momento es cuando es. Perdóname. Entonces en 1982 vuelve a ser Gordon Murray el que define un sistema automático que a partir de ciertas revoluciones del motor, a costa del recorrido de las suspensiones... Que se lo digan a Reutemann, que se lo digan. El chasis bajaba. Era la época que llamaban de las suspensiones de madera. Sí. Los pilotos que perdían el conocimiento en algún instante, porque claro, estaban recibiendo todo el impacto del suelo en el cuello y era demoledor. Terriblemente peligroso. Y esta es otra muestra de lo que hablábamos antes de Balestre. Le importó un pimiento. Había unas normas, había que cumplirlas. No se cumplían, lo sabía y no hizo nada. Ante una escalofrío. Hay un vídeo que vi hablando precisamente de este tipo de artilugio sobre un documental sobre Williams, y precisamente era del año en que se puso la suspensión hidráulica, y se veía como los coches iban pasando por el famoso láser, como iban comprobando que daban los 6 centímetros de altura libre de la faldilla con respecto al suelo, cómo llegaba el Williams que venía más bajo, de repente se elevaba, mantenía la altura, pasaba por el láser y volvía a competir. A todo esto, todo filmado con cámara y perfectamente como le daban a un grifito, el circuito hidráulico funcionaba, volvía a llenar las botellas, el coche se elevaba y luego se volvía a vaciar las botellas, mejor dicho, y luego se volvían a llenar las botellas para que el coche volviera a bajar. Era una época asombrosa. Bueno, luego está el doble chasis ¿cómo se llama? El Lotus 80. Voy a dedicarle algún programa. Algún día tienes que dedicarle un programa decente a eso, porque es una maravilla. Porque eran todos tramposos natos, no como ahora que Toto Wolff y Hamilton todavía están llorando por las esquinas. No eran tramposos. Me ha gustado que haya fina. Iban a hacer trampas. Nada más. Me prohíbes esto, te hago esto otro. Me dices esto, pues te voy a hacer esto. Era alucinante, era asombroso. Sí. Por cierto, hablando del famoso efecto suelo, si te parece, ya sí podemos llegar al BRM. Al BRM, al P142, perdón, que no me acuerdo del nombre. Aquí. Bueno, pues esta experiencia, yo ya dejo de ver fotos, así que espero no meter mucho la pata. Ahora mismo está el BRM el 142, la maqueta realmente. Bien, pues este es un vehículo que diseña BRM, que es una empresa competidora que ya tenía 2 campeonatos del mundo, me parece que era con Graham Hill. Entonces, como empresa era un poco liante, porque estaban, me parece que eran dos cuñados, imaginaros dirigiendo una empresa con la intervención de la hermana de uno de ellos. O sea, aquello era un poquito escalofriante. Para hacer una y andaban acogotados intentando obtener resultados como fuera. Y aquí es lo que hablábamos al inicio, ya hace ya un buen rato, pues 50 minutos que llevamos hablando, pero sí. Lo que decía, hay un momento de confluencia. Es decir, hay unas necesidades y ya empieza a haber una serie de tecnologías que permiten que esas cosas empiecen a poder aplicarse. Y hay un momento en el que Tony Rudd, para salvar el pellejo, le dice a Peter Wright que a ver si puede aplicar todo eso que entiende de aeronáutica, de aerodinámica, mejor dicho, aplicada a la succión, a lo que es el efecto suelo, a ver si sería posible aplicarlo a un vehículo. Obviamente hay un respaldo de los Owen de dinero para poder llevar a cabo el experimento. Se lleva la maqueta al túnel de viento. Como podréis observar, estoy hablando de memoria, pero como podéis observar, tienen formas ausadas, son bulbos por delante, pero porque los radiadores se refrigeran desde arriba. Veréis un par de entradas, me parece que son 2 entradas NAPCA arriba. Sí, a los lados del piloto.
Exactamente. Esto es solamente la parte del chasis principal. No sé si has encontrado unas fotografías de unos dibujos. Vamos a ver que si se pueden... A ver. Era más complejo todavía. Llevaba una especie de timón de profundidad a media altura, a la altura de la cabeza del piloto. Tengo aquí las de frente, no, tengo las de las maquetas. Son las de las pruebas, básicamente. Dame un instante que te la mando. Esto de andar por correo electrónico va rápido. De momento voy a dejaros el BRM la maqueta y a ver si me llega en cuanto me llegue, la descargo y la pongo. Porque en esta imagen, que es el diseño, podemos observar mejor tanto lo que van a ser las canalizaciones de aire, porque realmente lo que hace el P142 es organizar un chasis. ¿Te ha llegado ya? Ya ha salido. Vamos a ver. Organizar un chasis con forma trapezoidal, cerrado, con forma de ángulo de ataque de ala, y es a través de los laterales donde entra el aire y se canaliza hacia un enorme difusor, que entonces no estaba regulado, estamos hablando de 1968-69. Entonces, es ahí donde entra el aire, y entre el volumen de los neumáticos traseros y el carenado de la caja de cambios y transmisión es donde se genera el vano, donde se podía ejercer la downforce, la presión hacia el interior. Dame un momentito y os la pongo. Bien. Entonces, en la imagen, ahora cuando la ponga Jero... Un segundillo, por favor. Es que... Sí, no, sin problema. Es simplemente cambiarle el tamaño. Eso es, para que se me adecue mejor a la transmisión y ya está. Eso es, vale. Como es solo cambiar tamaño, que no la voy a tocar para nada. A ver dónde estoy. Bien. Eso es, para acá. Pues una vez que estamos... A ver, ya la vamos a cargar. Aquí está. Vale, estos Bien. son los dibujos de los que habla José. Pues aquí podéis ver a la derecha, según miramos, un ala delta que se corresponde en la izquierda, en la parte izquierda, a una estructura que va a la altura que nace a la altura del casco del piloto y que va hasta el alerón trasero, hasta la parte trasera completa. Aquí también esta forma se intuye que sería también con forma alar, vamos, con forma, ya lo diré, de ala. Pero sí, de ala. Exactamente. Y tendríamos una sustentación, o se pretendía una sustentación a media altura, mientras que abajo estáis viendo los agujeros triangulares en la imagen de la izquierda, al lado de la rueda trasera, por donde entra el aire con dirección a la salida. Muy interesante. En la foto. Eso es. Esto se lleva a cabo, se prueba. Peter Wright me parece que dijo muchos años después, bueno, en el año 80 y tantos, no 90, que se habían hecho cantidad de piezas del vehículo que estaba prácticamente a punto de poder haberse convertido en un objeto, en real, vamos, en un vehículo de competición, un monoplaza. Pero bueno, aquello se fue al traste y lo importante para lo que nos ocupa es que Tony Rudd se marchó para Lotus y Peter Wright se marchó para March, la March de Max Mosley, que luego sería presidente de la FIA. Y entonces las ideas de los dos gigantes, como me ha recordado antes Jero, vuelven a coincidir en el Lotus 78. Es una parte que yo había olvidado. Y entonces en el 78 ya coinciden y Colin Chapman tiene las herramientas, los conceptos, bueno, un motor portentoso como era el Cosworth DFV, porque era una maravilla, daba un empuje tremendo para la época con un espacio chiquitín, que nos reíamos antes también, Jero y yo, a cuenta de Ferrari, aunque yo soy tifoso. En este caso, en 1979 fue un portento, ganó, pero en el 80, el T5, su secuela, fue un desastre precisamente porque el flat V12. Era muy bajo, tenía un centro de gravedad muy bajo, era un portento mecánico, pero era extremadamente ancho y se comía una buena parte de lo que era el carrejo por donde tenía que ir el aire, con lo cual ya con unos wing cars ya muy evolucionados, a pesar de que contaban, me parece que entonces ya con las Michelin,
que ya habían, es que esa es otra. Las Michelin entran con Renault. La tecnología radial de construcción de neumáticos ya ha demostrado su valía en Le Mans con los Alpine, y entonces entra y es una tecnología que va a ser muy válida porque va a soportar mejor las presiones originadas por la downforce. Con lo cual, tenemos lo que comentábamos al principio, que realmente toda esta charla viene de eso, viene de que hay momentos en los que empiezan a confluir todos, la tecnología, las ideas. Convergen hacia un punto. Exactamente. Y entonces es posible hacer vehículos, pues como lo que posteriormente ha hecho Adrian Newey y como lo que queremos que nos sorprendan este año, etcétera, etcétera. Por cierto, hablando del March, acabo de poner, he puesto la foto del March para que se vean los trabajos de Peter Wright con precisamente la influencia. Y eso funcionó razonablemente bien, pero fue sustituido pronto por el 711. Este es el 710 de 1970. Solo corrió una temporada, me parece. Y corrió hasta Jackie Stewart en Tyrrell, corrió con él, porque era Max Mosley se forró, hablando mal y pronto, vendiendo chasis y vendiendo tecnología e ingeniería a otros equipos. Y bueno, era un coche que resultó, era bastante resultón, pero no tuvo una evolución por parte del efecto suelo que se suponía que podía producir los laterales. Esos pontones laterales que se ven, que son como imitan la forma del ala invertida, pero faltaban cosas. La parte de arriba está un poquito canalizada para que vayan mejor los caudales laterales hacia la zona trasera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es algo que lo verían inviable o demasiado costoso o lo que fuera y lo dejaron ahí. Y tardaremos todavía 2 años más. En ese momento empiezan ya a funcionar las formas acuñadas, sobre todo en el 72, el Lotus 72 de Colin Chapman. Sí. Entonces ya se van imponiendo determinados criterios que llevan a los McLaren de Fittipaldi. Correcto. Y el de Fittipaldi de James Hunt. Es decir, hay una pelea de conceptos y de ingenierías que van demostrando su validez y se van imponiendo. Eso, hasta que llega el... Sí, iba a decir que era un tema de discusión precisamente lo enormemente parecidos que son el Lotus 72 y el McLaren que posteriormente se sacó, el M23. Porque realmente todos... Bueno, en el paddock... Sí. En el paddock lo que tienes es siempre que el que mejor idea tiene no le va a durar un echado, por mucho copyright y por mucha vaina que haya. Es decir, claro. Va a haber siempre un trasvase de ideas porque los pilotos van para un sitio, van para otro, los ingenieros van para un sitio, van para otro, y siempre al final hay una especie de mestizaje, que alguna vez hablé en el blog de la cuenta del mestizaje, que era una cosa que además fomentaba mucho el castroncete de Bernie Eccleston, que la gente pasaba así homogeneizaba los conceptos que se usaban y poquito a poco, pues bueno, en un par de años, 3 años, tienes una tecnología más o menos aplicada con sus variantes, sus matices, pero así va funcionando y así va evolucionando la Fórmula 1, al menos en lo técnico. Es asombroso. Pues si te parece, Josete, llevamos pues 1 hora aproximadamente hablando. Bien. No sé si quieres seguir mucho más o si ya dejamos el Lotus 78 para ya hacerlo. Pues como quieras. Hasta el cuarto puedo seguir hablando. Quiero decir que si hay materia, que tenemos materia, podemos seguir. Tenía yo por aquí... Básicamente cuando hablamos de canales y demás, tengo aquí una imagen que es muy significativa de lo que está hablando Josete, tanto en un Sport prototipo como en un Fórmula. Cómo son los canales inferiores, es un esquema, básicamente un esquema básico de cómo se forman los canales y esos vórtices que veis que se forman en la parte de atrás, que son vórtices que se forman porque el aire que viene desde fuera, como ha explicado muy bien Josete antes, viene por los canales, por la parte lateral, por la parte de fuera del vehículo. Se junta con el aire que venía por la parte de abajo, que está ascendiendo y está aumentando su presión, y se forman unos vórtices. Esos vórtices hay que intentar evitar, en la medida de lo posible, que sean muy grandes, porque si se formaran, que es el problema que tenía ese March que habéis visto antes, el problema que tenían otros coches, que todavía no se manejaban bien precisamente ese flujo de aire inferior con respecto al flujo de aire superior. Es que no sé yo en 1978 cuántos equipos dispondrían de túneles de viento, que es alucinante, porque esa es una tecnología
que ha sido aplicada a la Fórmula 1 muy posteriormente, creo. Es que ni Ferrari. Creo Se hacía recordar, todo... no me hagas mucho caso, pero creo recordar que algunos las pruebas de túnel de viento las tenían que hacer en el Imperial College y en algunos sitios así, porque no disponían ellos de su propio túnel de viento. Eso es una tecnología, como bien has dicho, en aeronáutica sí, pero en competición automovilística el túnel de viento es algo que muy posterior. Tenía un coche a escala, por ejemplo, 1.4 en 1980, que había que hacerlo a mano, por escultores. No es como ahora, que metes el diseño CAD y te va la fresadora, te va definiendo los elementos, los montas y tienes prácticamente un margen de error mínimo entre lo que puede ser una plataforma o un pontón o lo que sea con respecto a lo que va a ser el real, ¿no? En aquella época era todo a mano, era mucho más arcaico y por lo tanto había que aceptar que había unos márgenes de error tremendos. Una cosa que se ha conseguido muchísimo aumentar la velocidad, ahora que estabas comentando, es con el prototipado rápido, con las famosas impresoras 3D que se están utilizando ahora. Con eso se consigue fabricar, bueno, para elementos sencillos incluso llega a ser cuestión de horas o de minutos el probar un elemento sencillo. Y eso te hace ganar un tiempo precioso. Tremendo. Porque además es que son elementos que si vamos mirando se van sumando y van configurando el mundo actual en el que vivimos, que ahora hay más importancia de los CDF, ¿cómo se los de CFCs o CFD. Exacto. Sí, que entonces, no confundí con el producto financiero, que me enteré no hace mucho, yo no lo sabía, pero me enteré no hace mucho que había un producto financiero de alto riesgo que se llama CFD y digo, me cago en la leche. Digo, yo hasta ahora el CFD era el programa de fluidos computacional, pero bueno, ya está. En fin. Está muy bien. Yo también lo desconocía. No, yo lo desconocía totalmente. Me enteré no sé cuándo viendo un anuncio y salió y decía, los CFD son productos. Digo, ¿CFD? Digo, pero si el CFD es el Katia, el Fluent, el Ansys Fluent, el ese. Dice, coño, esto me acabo... No dejo de sorprenderme, la verdad. Pero bueno. Pues a lo que íbamos, con material y con tecnología, que volvemos a repetir la palabra de la tecnología maldita, sí. Pero es que la tecnología te va facilitando las cosas, te complica algunas áreas, pero te va resolviendo, al final se acaba incorporando a la creación de un vehículo y hoy mismo, pues eso, todo lo que tiene de bonito la Fórmula 1 de los años 50, incluso de la Copa del Mundo anterior, todas estas cosas, es precisamente, pues eso, el torneado de una carrocería se hacía a mano, con una maza. había unas matrices hechas en madera y luego iba el maestro artesano correspondiente pues laminando todo, dejándolo todo perfectamente. Aquello es alucinante. Me dicen, José, día... que antes de que te marches, que no hables del plan, que te mojes con el plan. Es que yo creo el plan no sé si existe o no existe, pero desde luego es un leitmotiv que se han buscado en Alpine, pero fabuloso. Un eslogan. O sea, ¡guau! Yo quiero devolver la pregunta. ¿Se han visto ya a Flavio Briatore o todavía no le han visto a Flavio Briatore? Bueno, Flavio supuestamente estaba de viaje hacia París, ¿no? O algo de eso. Pusieron la foto. Bueno. Eso ha sido rocambolesco totalmente. Yo digo que en París inmediatamente empalmado. Si ha estado en París la France, es que ha ido años. ¿Para qué va a ir a Easton? Ay, bueno, por favor. Pues creo que de momento ha estado bastante bien la charla. Y ya si eso lo dejamos ya para otro programa, ya nos metemos en faena con los Lotus, precisamente. Pues que Lotus tiene historia a patadas. Y ya sabemos, además ya como bien lo ha explicado genial José, todo el... No, y además lo digo en serio, no lo digo, vamos, que esto no es peloteo gratuito. Realmente de dónde venimos, ¿no? De dónde comenzó todo, cómo convergen, cómo al final es lo que decimos siempre, cómo convergen tecnología y cómo convergen las ideas
para al final llegar a un solo camino. Es verdad que se puede empezar por 4 o 5 caminos, pero poco a poco el tiempo va uniendo esos caminos y al final se termina en uno. Una aerodinámica mucho más crítica, que no era útil en 1950, porque es que lo curioso del caso, ni en los 60, no era útil en aquella época. Claro. Era una aerodinámica que sencillamente no tenía sentido aplicarlo. Además, como bien apuntaba, faltaba el desarrollo tecnológico, era muy todavía le faltaba mucho a la tecnología para poder llegar a ser útil esa aerodinámica. Y el desarrollo del neumático. El neumático tardó mucho en aparecer. Como acabas de decir ahora, en Sport Prototype sí se usaba el neumático radial desde antes, pero hasta que Renault no entró con su Renault Turbo, no entró el neumático radial en Fórmula 1 y eso influye mucho. La turbo entró porque hasta el 70, fíjate que los turbos se habían utilizado en el periodo de anteguerra, sobre todo por los alemanes, tenían y Alfa Romeo, es decir, turbos, biturbos, había una amplia experiencia, pero entra en 1976 porque la norma entonces considera que un motor turbo tenía el mismo valor que la mitad de un motor atmosférico. Es decir, si el motor atmosférico tenía que tener 3.000 centímetros cúbicos, el turbo tenía que tener 1.500. ¿Qué pasa? A Turbo le costó con la famosa, la Teapot, la amarilla de Yellow Teapot. Claro, entró con muchos problemas, etcétera, pero en cuanto consiguió el turbo se impuso, porque claro, con 1.500 eras capaz de sacar con el turbo más potencia que la que sacabas con un atmosférico con 3.000, que era algo que no había previsto la federación. Sí, sobre todo vuelta a la burra al trigo, el desarrollo tecnológico. Tardaron sus años, no tanto como Honda, quizás, ahora con esta nueva era híbrida, pero tardaron su año. En un par de años, del 77 que se introduce en Silverstone, y en el 79 ya tenemos a Gilles Villeneuve y a Didier Pironi, René Arnoux, dándose de boinazos en Dijon-Prenois. Quiero decir que en 2 años prácticamente el Renault ya les sacaba astillas a la tecnología turbo. Sí, sobre todo, y una cosa que se notaba mucho, es verdad que el lag del turbo, hasta que no lo solucionaron con el biturbo y demás, tardaron un poquito en eso, pero sí es verdad que en circuitos que se corría a cierta altura sobre el nivel del mar, el motor turbo se notaba que tenía ventaja. Tenía una ventaja tremenda, porque al final, pues es que seguimos repitiéndonos, pero es que es la puñetera realidad. O sea, al final convergen las situaciones y cuando tienes la tecnología, las ideas, por supuesto, los materiales, que esa es otra, que podíamos estar explorando lo de los materiales, una barbaridad. Y entonces es cuando tienes la posibilidad de hacer un coche. El que tiene la idea, la tecnología y los materiales para hacer un gran vehículo, los hace. Se llame Adrian Newey, se llame Peter Wright y Tony Rudd, o se llame el que sea. Gordon Murray, o se llame Neil Otley, o como te quieras llamar. Sí. En realidad. Así que ese es el tema. Yo os voy a tener que dejar, pocholos. Bueno, chicos, pues yo también me despido ya. Si te esperas un minutillo, José, vamos a iniciar esto es costumbre aquí en Twitch, hay que iniciar una raid. Y vamos a dejar a la gente pues con el... No sé si tienen alguna petición así especial de algún canal o quieren que les deje solo en el primero que encuentre. Vamos a ver quién hay en directo, porque esa es otra. A ver. Lo que guste me dicen. Bueno, pues nada, no tenemos petición especial, pues vamos a ver con quién os dejo, que este hombre se tiene que ir, tampoco lo voy a entretener mucho. Un par de minutillos, 3 ya aguanto. Vale. Bueno, ¿os interesa José Antonio Avellán? O... Rallycast, ¿están presentes ahora mismo? Pues si están, os dejo con ellos. Si están, os dejo. El monte. Este fin de semana tenemos Monte Carlo con estreno de categoría. Coches. Sí, están aquí los de Rallycast. Bueno, pues
Pues nada, chicos, nosotros nos vamos despidiendo. Josete, un placer enorme que hayas estado hoy conmigo aquí en el canal y que hayas estado con la gente. Y muchísimas gracias a los que... Vamos a iniciar la raid. Vamos a ver. Ahí. A ver si ya saltaremos en cualquier momento, así que me voy despidiendo. Josete, muchísimas gracias. Hasta luego, chicos. Y nada, un placer y nos veremos una próxima vez, segurísimo. Sí, tenemos un montón de cosas para hablar. Gracias a Dios, como decía aquel.